Hola, ¿qué tal? Apreciables maestras y maestros de educación básica, reciban un fraternal saludo en cualquier parte de la República donde puedan visualizarnos y escucharnos. El día de hoy presentamos la propuesta del colegiado de secundaria en educación física de la región 10 de Tehuacán, específicamente en la plataforma del maestro Abel Salvador Cid López, donde nos hace una cordial invitación a secundaria y telesecundaria para gestionar el proyecto Ponte en Forma Física desde casa, estimulando a los docentes de esta asignatura a promover, estimular, incentivar y favorecer que cada estudiante se entrene en casa, como parte del programa curricular Educación Física en Secundaria y con base en sus tres ejes: corporeidad, motricidad y acción creativa, lo cual interpretamos como un cuerpo que se mueve para hacer algo. Parafraseando esta frase, recordemos que el movimiento es conocimiento y bueno, además nos dejó una tarea para el día de hoy. Vamos a rescatar los elementos de los métodos de entrenamiento deportivo y qué significa el método de carrera continua. Es sumamente importante valorar esta situación y además plasmarla dentro de la plataforma de Classroom. Nos vamos ahora a la presentación y bueno, nos dimos a la tarea de investigar sobre los sistemas de entrenamiento para la mejora de la condición física, así como otros elementos que consideramos que pueden ser valiosos para cada uno de ustedes. Hay muchas clasificaciones de estos sistemas. Una de ellas es la siguiente: los sistemas continuos, regularmente las características es que son sin ninguna pausa, además de ser efectuados en carrera continua. Los sistemas fraccionados requieren o exigen una carga de entrenamiento y además pausas de recuperación, conocido como el interval training. Y sistemas mixtos combinan características de los dos anteriores. Un ejemplo son los circuitos. Los sistemas continuos de carrera continua, como bien su nombre lo indica, consisten en correr a un ritmo uniforme y con una intensidad moderada sin parar durante un determinado tiempo. Sus características: el esfuerzo de intensidad es ligera, entre el 70 y 85% de la frecuencia cardíaca, lo que corresponde aproximadamente a 140-170 pulsaciones por minuto. Es un ritmo constante, no tiene pausas y no hay deuda de oxígeno. El aporte de oxígeno por la respiración compensa el gasto producido. El objetivo es desarrollar la resistencia aeróbica, es decir, en equilibrio de oxígeno, en presencia del mismo, y es un método ideal para el mantenimiento y la mejora de la condición física de cualquier persona. Ejemplo: correr durante 30 minutos sin parar a 145 pulsaciones por minuto. Ese es un ejemplo. Y bueno, también la carrera continua a su vez puede ser carrera continua lenta o trote, ya la describimos anteriormente. Carrera continua media, más de 170 pulsaciones por minuto. También se desarrollaría la resistencia anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno. Y la carrera continua rápida, más de 180 pulsaciones por minuto. También se desarrollaría la resistencia anaeróbica. Es decir, este trabajo anaeróbico es parecido al que realizamos en el gimnasio a través de los aparatos de pesas. El fartlek consiste en realizar carrera continua intercalando cambios de ritmo. ¿Cuáles son sus características? Es un ejemplo de un sistema continuo. El ritmo no es constante, la intensidad de la carrera varía, aceleraciones y desaceleraciones, el nivel de esfuerzo depende de los cambios de ritmo que se realizan y puede haber deuda de oxígeno, al existir momentos en los que la intensidad de la carrera es alta. Además, no hay pausas. El objetivo es desarrollar la resistencia aeróbica y anaeróbica. Ejemplo: 10 minutos de carrera continua suave, más 3 minutos progresivo, más 5 minutos de carrera continua suave,
más 1 minuto de carrera a ritmo máximo, más 5 minutos de carrera continua suave, más 2 minutos de carrera a ritmo máximo. El tiempo total de trabajo son 26 minutos. Es un ejemplo. El siguiente ejemplo es el entrenamiento total. Consiste en mezclar la carrera continua, el fartlek, y ejercicios gimnásticos, en los que pueden trabajarse todas las cualidades físicas. ¿Cuáles son sus características? Se alternan la carrera continua, las aceleraciones y desaceleraciones, cambios de ritmo y además ejercicios gimnásticos. El ritmo no es constante, pues la intensidad varía dependiendo de la parte que se está realizando, no hay pausas, puede haber deuda de oxígeno y además el objetivo es desarrollar la resistencia aeróbica y anaeróbica. Por ejemplo, desarrollar la fuerza, la velocidad y la flexibilidad dependiendo del tipo de ejercicios que se escojan para realizar intercalados con la carrera. Ejemplo, 10 minutos de carrera continua más 5 minutos de carrera progresiva más 30 abdominales más 30 flexiones de brazos más 30 lumbares más 5 minutos de carrera continua más 5 minutos de estiramiento más 2 minutos de carrera a ritmo máximo y más 5 minutos de estiramientos, un tiempo total de trabajo aproximado de 40 minutos. Y bueno, pasando a otro asunto que también es sumamente importante, vamos a hacer una revisión del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca a través de la introducción a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, lo que nos indica qué es velocidad y entrenabilidad. Recordemos que la evaluación diagnóstica que sugiere el Colegiado de Educación Física de Secundaria promueve las capacidades físicas condicionales, entre ellas ya realizamos la prueba de velocidad y bueno, el maestro Abel ya presentó un video en referencia a ello, ya lo subimos a canales de YouTube para que lo puedan revisar. Por velocidad se designa la capacidad de reaccionar y actuar bajo condiciones libres de cansancio en el menor tiempo posible. Recordemos que el día de hoy tenemos que realizar este entrenamiento desde casa, motivo por el cual ya se subió un video acerca de cómo adaptar esta circunstancia. Fundamentos fisiológicos de la velocidad. Recordemos que la velocidad viene determinada por las estructuras y funciones neuromusculares y musculotendinosas y por el sistema nervioso central, es decir, por los mecanismos cognitivos de control. La velocidad, además, es una de las principales formas de trabajo motor, que al igual que la flexibilidad se puede clasificar entre capacidades condicionales como resistencia y fuerza y también entre las capacidades coordinativas. La velocidad es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo determinado por las condiciones dadas. Aquí está un ejemplo de velocidad motora, velocidad también de reacción, en movimientos acíclicos y en movimientos cíclicos. Este ejemplo lo pueden revisar con mayor detalle y también lo pueden descargar en la descripción de este video. Muchas personas defienden la filosofía de que la velocidad es algo con lo que uno nace, no algo que se puede mejorar entrenando. Es decir, un buen programa para la mejora de la velocidad se puede incorporar casi a cualquier sesión de ejercicios y puede proporcionar notables incrementos en la velocidad. Para obtener los máximos resultados del entrenamiento de velocidad, encontramos numerosos factores que hay que tener en cuenta más allá del simple potencial genético. Entre ellos están la amplitud de la zancada, la frecuencia de la misma, la fuerza, la potencia, la flexibilidad funcional, la aceleración y una técnica adecuada. Aquí están algunos ejemplos de la velocidad de actuación, que significa la velocidad de acción con balón, la velocidad de movimiento sin balón, la velocidad de reacción, la velocidad de decisión, la velocidad de anticipación y la velocidad de percepción. Ustedes pueden consultar más a detalle en la descripción de este video, dejaremos la presentación editable. Como formas puras de la velocidad se identifican las siguientes: velocidad de reacción, de acción, de frecuencia
y estas formas puras de velocidad dependen exclusivamente del sistema nervioso central y de factores genéticos. Además, entre las formas complejas de velocidad figuran las siguientes: velocidad de la fuerza, resistencia de la fuerza rápida, resistencia de la velocidad máxima, y todos estos elementos los pueden consultar a mayor detalle en esta presentación. Así pues, la velocidad motora es una capacidad psíquica, cognitiva, coordinativa y además condicional sometida a magnitudes de influjo genéticas, de aprendizaje y desarrollo, sensoriales, cognitivas, psíquicas, neuronales y músculo-tendinosas. Y más adelante pueden observar en su forma más compleja qué elementos requiere la velocidad y cómo es manifiesta. Entrenabilidad de la velocidad. Recordemos que hoy en día estamos trabajando desde casa, motivo por el cual el maestro Abel Salvador Cid López ya dejó una propuesta de intervención docente a través de la entrenabilidad de la velocidad desde casa. Y bueno, el día de hoy retomamos solamente algunos elementos. Aquí está un ejemplo claro de las magnitudes de influencia condicionadas por la genética, además de las magnitudes de influencia sensoriales, cognitivas y psíquicas, las magnitudes de influencia neuronales y las magnitudes de influencia músculo-tendinosas, y algunos ejemplos que ustedes pueden descargar y revisar más a detalle, además de editar la presentación. Los fundamentos anatomofisiológicos del entrenamiento de la velocidad. Y bueno, aquí podemos observar que depende todo del tipo de musculatura. La velocidad de contracción de un músculo va a depender en gran medida de su porcentaje de fibras musculares de contracción rápida. Y bueno, todos los detalles lo pueden observar en esta presentación. No nos vamos a detener tanto en ella para que ustedes la puedan revisar. Aquí están algunos ejemplos del promedio de estas fibras, el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 2B. Y además nos comenta que por encima del 25% de la fuerza máxima isométrica o del 90% de la capacidad de consumo máximo de oxígeno, esto correspondería más o menos al desarrollo de la fuerza en una carrera de velocidad constante y elevada, produciendo una solicitación selectiva de las fibras FT y por lo tanto un aumento de grosor originado por el ejercicio. Ya lo comentamos en estos ejemplos, ustedes lo pueden revisar más a detalle. La fuerza de la musculatura, ahí viene un ejemplo también. La magnitud de los impulsos de fuerza ejercen una marcada influencia sobre la longitud y la frecuencia de la zancada. Además, la bioquímica de la musculatura. Recordemos las reservas de ATP en la célula muscular que se sitúan en torno a lo que comenta más adelante. Ustedes lo pueden revisar a detalle. La resíntesis inmediata del fosfato de creatina está limitada por la disponibilidad de oxígeno. Ahí viene la glucólisis anaeróbica y el glucógeno, a través de qué mecanismos podemos observar en distancias de carrera más largas o bien en carreras en sucesión rápida con una resíntesis incompleta de los fosfatos ricos en energía, sobre todo las reservas de creatinfosfato, y bueno, más elementos que ustedes pueden revisar con mayor detalle. Aquí pues considerar que se debe entrenar siempre con intensidades de salidas máximas, y bueno, también que el trabajo en estado de fatiga supone una aportación tan escasa como la del entrenamiento de la velocidad, cumplido sin interés y sin motivación. Aquí vienen algunos elementos que ustedes pueden revisar con mayor detalle. Las capacidades biomotoras como la fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación y resistencia. Y bueno, además el estado de calentamiento de la musculatura, la fatiga y más elementos que debemos considerar, así como una velocidad elemental, la de reacción, la de movimiento y una velocidad compleja. El entrenamiento de la velocidad elemental, recordemos que es parte fundamental del trabajo desde casa, hacer algunas adaptaciones con base en el contexto y en los materiales, bajo la metodología del aprendizaje situado, los métodos de entrenamiento, ahí están, el método de reacción simple,
y el método de reacción complejo, la velocidad y algunos ejemplos. Y bueno, todas las sesiones de velocidad deben realizarse cuando el cuerpo está completamente recuperado de las sesiones anteriores y demás elementos que ustedes pueden revisar con mayor detalle, así como los métodos de entrenamiento, el de repeticiones, el variado, el sensorial y bueno, algunos ejemplos de los métodos de competición. Ahí vienen algunos sinónimos también. Y las competiciones, recordemos los macrociclos, los mesociclos y los microciclos de entrenamiento, los periodos preparatorios y competitivos. Ahí viene una gráfica bastante interesante. Y por último, la periodización, las fases del desarrollo de la forma deportiva, los modelos de planificación para adquisición, estabilización y pérdida, los periodos que son la etapa clásica, preparatorio, competitivo y transitorio, por bloques, fuerza, técnica, velocidad y competición. Y bueno, algunos elementos que ustedes deben considerar para una microestructura o bien un microciclo de entrenamiento equivalente a un día o por supuesto también puede ser a una semana de entrenamiento en casa. Recordemos que todos estos elementos los vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan revisar con mayor detalle, recordando que el tiempo es muy corto a través de canales de YouTube. No nos podemos extender mucho, recordando también que no podemos hacer una presentación tediosa. Lo que necesitamos hacer es una presentación vistosa, atractiva para los docentes de educación física, para los padres de familia. Podemos adaptar algunos elementos de esta presentación y podemos adaptarla a la entrenabilidad de la velocidad en casa y también favorecer la condición física de los estudiantes de secundaria, ¿por qué no también de primaria? Recordemos que también presentamos algunos ejemplos, el entrenamiento total y bueno, algunos elementos sistema continuos, la carrera continua, se dieron algunas características, objetivos y demás. Y por último se revisó los sistemas de entrenamiento para la mejora de la condición física y las clasificaciones de estos sistemas. Sin más, seguimos presentes con las frases que nos caracterizan: fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud, al servicio de los mexicanos. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica.